Hola a todos y todas. Mi nombre es Carolina Segovia, profesora del área de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile. Y en este contexto de Academia Payet, nos toca ver hoy día el taller relacionado con lectura y escritura, específicamente narrar desde la experiencia. Nuestro objetivo principal en la sesión de hoy será desarrollar tu propia escritura autobiográfica analizando cómo influye tu contexto personal en quién eres hoy. Antes de comenzar con el contenido específico, vamos a desarrollar una pequeña actividad. Esta actividad se relaciona con que puedas tomarte unos minutos y reconocer tu estado de ánimo y tu disposición para participar del taller en esta sesión. Y para ello te traigo una serie de perritos para que puedas identificarte con alguno de ellos según la escala. Si te sientes un poco más tímido o tímida, tal vez te puedas identificar con el perrito número 5, o si tienes un poco de sueño, con el perrito número 8. Si estás un poco ansioso o ansiosa, tal vez con el perrito número 3 o 7. Y si estás feliz, ahí te recomiendo escoger el perrito 6, 4, 9, ¿cierto? Que nos muestran ahí sus grandes sonrisas. A continuación, vamos a adentrarnos en el contenido que nos corresponde ver hoy día. Y para ello, les pido que puedan ir reflexionando un momento sobre cómo influye el entorno donde creciste en la persona que eres hoy día. Narrar desde la experiencia implica transformar tus vivencias, tus recuerdos, tus olores, los lugares cotidianos en un relato propio. Tu historia personal es tu materia prima. Por ello, si tienes alguna vivencia, alguna situación que recuerdes desde el pasado, eso va a ser narrar, perdón, desde la experiencia. A lo mejor puedes identificar algún acontecimiento importante que ocurrió en tu vida. Y para ello podrías irte, ¿cierto?, a evocar años anteriores. Tal vez te tocó vivir algún terremoto, alguna situación climática, algún desastre natural que tengas grabado, ¿cierto?, en tu memoria. Y desde ahí poder contarnos, ¿cierto?, escribiendo o ya sea hablando de esta situación. O tal vez viviste alguna situación, al igual que tus compañeros y compañeras, relacionadas con el estallido social o tal vez con el COVID, ¿cierto? Que son experiencias que fueron comunes, que ocurrieron en un momento y situación determinada. Sin embargo, no todos y todas lo vivimos de la misma manera, ¿cierto? Por eso también ahí aparece esta palabra del contexto. El contexto va a marcar harto y va a influir en nuestra forma de ser, en cómo nosotros vivimos hoy día, ¿sí? Y para activar precisamente tus conocimientos previos, aquellos conocimientos que ya traes, te hago algunas preguntas para que puedas ir pensando detenidamente en estos aspectos. Primero, ¿con qué palabra podrías identificar tu personalidad? Segundo, ¿qué sonido define tu hogar o tu espacio cotidiano? ¿Hay algún sonido que tú puedas decir, "Mm, tal vez siempre que escucho una campana me recuerda a mi casa porque vivo cerca de un colegio de enseñanza básica o vivo cerca de alguna iglesia"? Tal vez algún sonido relacionado con un tren, con carretera, con sonidos de la naturaleza, a lo mejor te llevan, ¿cierto?, a tu hogar o a algún lugar en especial. Y por último, ¿qué olor o sensación física te transporta inmediatamente a tu infancia? Hay olores que a nosotros nos despiertan los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, un olor a comida podría recordarnos o transportarnos a nuestra infancia con respecto a nuestros abuelos o abuelas. Tal vez, ¿cierto? Algún olor en concreto, a humedad, a naturaleza, tal vez nos pueda llevar a vacaciones. Un olor a playa, el olor al mar, también nos podrían evocar, ¿cierto? Situaciones que a lo mejor nos despiertan nuestras experiencias o vivencias del pasado. A partir de esto también
voy a aprovechar de mostrar un video que tiene que ver con el autorretrato, que va a ser un poco lo que vamos a ver prontamente, ¿ya? Entonces, para ello les voy a mostrar, ¿cierto? Este video que es de un poeta chileno muy importante y reconocido. Aquí está para que lo veamos, que se llama que se llamaba, perdón, porque ya falleció, Nicanor Parra. Retrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decir de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observar estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Bueno, ahí teníamos el autorretrato, como les comentaba, que es esta percepción de Nicanor Parra sobre sí mismo, en donde nos muestra varios elementos que tienen que ver con su personalidad, con su forma de ser, con las cosas que hace y también nos deja incluso algunas preguntas y algunos temas para que nosotros reflexionemos con respecto a nuestra propia vida, ya como vamos viviéndola. Sí, nos da recomendaciones incluso con eso. Así que es importante que reflexionen en torno a esto para que vamos también acercándolo al contenido que estábamos viendo hoy día. ¿Sí? A partir del video, entonces, les reitero las preguntas que les hice recién, ¿cierto? ¿Cómo influye el contexto en quiénes somos? ¿Con qué palabra identifico mi personalidad? Y finalmente, ¿qué sonido puede definir mi hogar? Ahí nosotros, como decía, podíamos encontrar un sonido, un olor que nos recuerda ciertas características o incluso podemos recordar de inmediato situaciones que nos llevan a poder identificarnos como somos. ¿Sí? Cómo influye el barrio en el que vivo, cómo influyen los vecinos, las vecinas en el contexto de mi personalidad, cómo influyó mi familia en lo que pienso. Tengo una postura política, esa postura política es mía o también es heredada. Tengo una postura religiosa y eso también viene de mí o también tiene que ver con el contexto. Y ahí ustedes vayan definiendo un poco su personalidad a partir de estos elementos. Como bien mencionábamos recién, ¿cierto? Van a haber distintas formas de poder narrar nuestras propias experiencias. Y una de ellas tiene que ver con la autobiografía.
La autobiografía es el relato de tu vida o de un fragmento significativo que está escrito por ti, o sea, se escribe en primera persona. Y acá tenemos un ejemplo, podemos leerlo, ¿cierto? Dice, mi nombre es Javiera Soto Salas, nací el 6 de agosto del 2002, tengo 21 años y estudio pedagogía en historia en la Universidad de Santiago de Chile. Mi infancia fue muy cruda, éramos solo mi abuela materna y yo. Luego, a los 15 años, fui solo yo. Si te fijas, Javiera nos comparte su año de nacimiento, lo que estudia, dónde estudia, cómo estuvo marcada su infancia a partir de la figura de su abuela, ¿cierto? Y además nos retrata que nos cuenta, ¿cierto? Que ya no cuenta con su abuela. Ahí nosotros podemos interpretar distintas cosas. Su abuela se fue, su abuela murió, ¿cierto? Ahí cada uno, a partir de este texto, puede ir interpretando lo que extraiga de la historia. Entonces, si se fijan, esta autobiografía va a ser un relato en donde el protagonista es quien escribe la historia, ¿ya? Por lo tanto, ustedes también podrían escribir su autobiografía a partir de las vivencias que han ido experimentando a lo largo de su vida. Otra forma, ¿cierto?, de poder narrar desde la experiencia es el autorretrato. El autorretrato puede ser escrito o narrado o incluso dibujado, ¿cierto? Aquí tenemos el autorretrato de Vincent Van Gogh, que refleja, ¿cierto?, sus características físicas, incluso podemos ver algunos otros rasgos a partir de este mismo dibujo. Y no consiste solo en describir los rasgos físicos, como menciono, sino que también en analizar cómo se perciben ustedes a sí mismos y a sí mismas y cómo impacta la mirada de los demás en ustedes. Entonces el autorretrato, si recordamos lo que nos decía Nicanor Parra, podemos ver cómo él va reflejando también algunas características propias, pero también de cómo lo van viendo los demás. Aquí también vemos a Van Gogh, que hizo un autorretrato propio, pero que también en su mirada nos puede ir diciendo cómo él se autopercibía y creaba su propia imagen a partir de lo que los demás pensaban. Y por último, tenemos la crónica breve, que también puede ser una forma de expresar una experiencia, una vivencia, y es un texto corto centrado en un recuerdo o en un detalle que se apoya principalmente en las sensaciones. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, en el pasaje de San Bernardo, el frío no era solo el clima, era un peso. Mi abuela encendía la estufa parafina a las 6 a.m. Ese olor es mi infancia. Hoy, cada vez que paso por una bencinera, vuelvo a tener 6 años y a sentir que el mundo es seguro. Entonces, acá nosotros podemos ver cómo el sentido del olfato va evocando inmediatamente la noción de refugio y protección que le entregaba la abuela a esta persona que narra esta historia o que cuenta esta crónica breve. Y ahí nosotros podemos ver cómo elementos tan eh, cotidianos como es cierto la parafina, el olor a parafina, cómo pasar por una bomba de benzina, les va a traer recuerdos que van a ser muy importantes y muy significativos para su vida propia. Así que ahí también les invito a ir recordando qué olores, qué sensaciones les provocan ciertos olores, sonidos que también a lo mejor alguna canción que va a despertar ahí algunas sensaciones que van a ser importantes y que ustedes van a poder narrar a partir de ello. A lo mejor alguien les tarareaba alguna canción, les cantaba alguna canción en su infancia y ustedes hoy día la recuerdan con cariño, con nostalgia o con algún sentimiento relacionándolo a esa persona en especial. Y ahora, como actividad central, ¿cierto? Necesitamos pasar a la acción y para ello les invito a escribir. ¿Qué van a escribir? Una autobiografía o una crónica de su vida. Van a tener 20 minutos de escritura silenciosa, se van a poder enfocar principalmente en emociones físicas y sensaciones. Como habíamos mencionado, pueden ser olores, temperaturas, sonidos, textura, etcétera. Y procuren mantener una extensión máxima de 100 palabras. Ya esas son las indicaciones principales con respecto a esta actividad central. Van a tener 20 minutos, como les digo.
y posteriormente vamos a revisar. Como actividad de cierre, ¿cierto? Y para ir finalizando, la idea es que ustedes puedan compartir una frase de su texto explicando por qué eligieron esta frase o compartir su autorretrato. Y para ello también pueden responder a esta pregunta que dice, ¿por qué nos sirve hacer un ejercicio de autoconocimiento? ¿Sí? En nuestro día a día. ¿Es importante hacer ejercicios de autoconocimiento? Y aquí un poco les voy a dar la pauta, ¿cierto? Que tiene que ver con que si nosotros no nos conocemos de manera íntegra, si nosotros no sabemos qué nos gusta, qué queremos, es muy difícil que podamos tomar decisiones propias en nuestra vida, que no caigamos en influencia, ¿cierto? En decisiones que a lo mejor no queríamos y por lo mismo es importante ir siempre autoconociéndose, dejar unos minutos del día para tener esta reflexión personal y poder también ver qué me afectó hoy día, por qué me afectó esa situación de tal manera, así yo puedo ir sabiendo cómo reaccionar también en el futuro. Sí, un elemento importante del autoconocimiento va a estar relacionado con cómo nosotras y nosotros vamos respondiendo al medio ambiente, al contexto y a lo que nos influye. Entonces ahí también necesitamos ir moldeando nuestras reacciones y por lo mismo también necesitamos ir autoconociéndonos, perdón. A partir de esto, ¿cierto? Y de la sesión, les doy las gracias por la participación, por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.